Entonces, el periodo de Calígula es cortico, lo que es muy folclórico por la cantidad de desmanes que hacía. Un loco desatado con un imperio de esos. Pero el imperio era tan fuerte, tan poderoso, tan sólido, que aguantaba un tipo de esos sin desmoronarse. Porque cuando usted ya logra durante 100 años consolidar un imperio de esos, ya le puede poner un payaso un ratico y lo aguanta. Porque dura poco tiempo también. Si el tipo dura mucho tiempo, quién sabe qué hace con ese imperio bailoferia. Pero mientras tanto, aguantaba. Y después de esto, lo que estaba esperando desde chiquito, Claudio. Entonces ahí hay dos, Germánico y Claudio, que son los hijos de Antonia. En la versión de Robert Graves, Livia envenena y mata de miedo a Germánico. Lo mata a punta de superstición. Y eso en la serie es de los capítulos más escalofriantes, porque empieza a escribirle el nombre y cada vez le va eliminando cada día una letra. Entonces, Germanic, sí, Germán, sí, y el tipo cada vez que ve una letra menos le dan unas cosas horribles y le dan pesadillas y le da, era un hombre muy supersticioso. Y ella empieza a trabajarle la superstición hasta dejarlo en un estado de indefensión frente a sus propios terrores, que va a concluir con un veneno. Entonces lo envenena, pero en cambio lo mata de miedo. Entonces, Germánico era un republicano. Entonces, sube Claudio por estos, y Claudio se queda ahí quietico suficiente tiempo. Cuando logran subir estos personajes es porque han aguantado con la cabecita así agachadita hasta que le llegue el turno. Elizabeth, para poder gobernar en Inglaterra, durante muchos años andaba así, sigilosísima. Sí, eso, ella no le ponía carita de nada a nadie, porque donde tuviera carita de algo, la matan. Esos que han estado tan cerca de la muerte tienen que ser camaleónicos, tienen que camuflarse muy bien para poder sobrevivir. Entonces por eso cuando el tipo va a llegar al poder dicen, pero ese no es que es bobo. ¿Bobo? ¡Ja! Le paré poquito haber sobrevivido hasta aquí, con Livia y con todos. No, ese tipo lo que debe ser es el más vivo de todos. Entonces, cuando Claudio sube, Claudio sí quiere hacer la república, pero entonces es cuando le advierte Herodes, hay una guardia, que es la guardia pretoriana, que esas legiones se sostienen, son la guardia personal del emperador. Entonces dicen, bueno, llegan las legiones a proclamarlo y le dicen, mire, si usted se quiere volver emperador, republicano, primero que todo hay que acabar con toda la rama de la familia claudiana, porque no puede existir la república y un emperador vivo, ni nadie de su descendencia. Lo primero que usted hace es condenar a muerte a sus hijos, a su mujer y a toda su familia, porque lo pasan a cuchillo a todos. Segundo, la guardia pretoriana al primero que va a matar es a usted, porque si usted instaura la república, significa que la guardia pretoriana se disuelve, porque es la guardia del emperador, y si no hay emperador, pues no hay guardia imperial. Entonces, ¿qué les va a decir usted a estos? Y eran unos guerreros gigantescos, ¿qué o qué? Entonces, esa guardia era germana, ese pedacito nomás. Entonces, el tipo no puede hacer la república porque es la destrucción de la familia claudiana, es la destrucción de la guardia pretoriana y es su propia destrucción, y con eso pues no logra gobernar nadie. Entonces Claudio, que secretamente había albergado siempre ideales republicanos y que los había mantenido en su más profundo secreto, cuando llega a gobernar no puede hacer una república como él siempre quiso, va a continuar el imperio. Pero entonces dice, bueno, pero entonces si voy a continuar el imperio, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Entonces voy a hacer un imperio tremendo. Y el tipo logra reparar las estupideces que hizo Calígula y empieza a gobernar con toda sabiduría, con toda justicia, y ahí el imperio vuelve a tener otra base importante de consolidación que lo rescata de los desvaríos de Calígula y le permite mucho más tiempo de permanencia. Entonces después de eso, después de Claudio que llega, Claudio también va a hacer una cantidad de obras a nivel de caminos, a nivel de ingeniería, y era un tipo sumamente justo. Había padecido mucho, conocía de cerca el sufrimiento, era un buen ser humano y era un hombre que conocía la templanza. Entonces, pero era muy astuto también, porque si no, ¿cómo llega vivo hasta allá? Entonces, eso lo hacía un gran gobernante.
Y el tipo va a ser muy bueno y consolida una vez más el imperio. Y después de él, otra vez, otro escache, Nerón. Entonces, ¿qué es el hijo de él? Entonces sube Nerón. Claudio, de acuerdo con la versión de Robert Graves, a Claudio lo mata su última esposa. A Claudio le pasan un montón de aventuras, se enamora de Mesalina. Calígula le había puesto a Mesalina como una broma entre la bella y la bella, porque la Mesalina era una preciosa. Y el Claudio, pues todo así, él era jorobadito, chuequito, cojito y gangoso. Entonces le pone una mamacita que era Mesalina, y el tipo se enamora de ella. Era una broma de Calígula, pero él se enamora de Mesalina. Y Mesalina resulta siendo una mujer terrible, que una de las cosas que cuentan es que en una ocasión, cuando Claudio estaba embarcado, lejos de Roma, ella hizo un concurso con una prostituta de quienes podían recibir más hombres durante una noche. Entonces la prostituta termina diciéndole, mire, me rindo, porque es que mire, este es su hobby, mi hobby es la jardinería, este es simplemente mi trabajo, pero ustedes sí, mejor dicho, ya puestos en ya yo me rindo. Nadie había cómo decirle a Claudio, porque usted cómo le va a comentar a Claudio, imagínate que Mesalina, ¿cómo te explico? Grave. Entonces, finalmente cuando él se entera, termina tiene que repudiarla. Pero él todavía la adoraba y eso le rompe el corazón, eso le va a producir muchísimo dolor y lo desengaña del amor. Se casa con una última esposa y según la versión de Robert Graves, esa esposa lo envenena, le da champiñones envenenados, pero el tipo ya está tan fatigado de la vida que recibe el veneno casi con agrado. El tipo lo hace, chévere, sí, está bien, envenéneme, yo me dejo, ¿sí? Ya he vivido bastante. Entonces el tipo se deja envenenar tranquilamente y según la versión de Robert Graves, él termina mirando la Sibila, él le arranca a Livia todas las confesiones antes de que ella muera y ella le dice que todo, ella muere en tiempos de Calígula, todo lo hizo por el imperio, que nunca hizo nada personal como Stalin, sí, todo por la Santa Madre. Entonces él se enfrenta a la Sibila y la Sibila le dice que su hijo será el último de los claudianos y que de su hijo traerá las desgracias sobre Roma, pero que Roma se repondrá y continuará su grandeza durante muchos siglos más. ¿Se acuerda que la Sibila era estos 3 oráculos que eran de 900 años y que fueron quemando cada uno de esos por el último rey, que era un personaje incapaz, y queda el último libro de la Sibila? Entonces el último libro de la Sibila, que es el destino de Roma, es el que consulta Claudio cuando va a morir. Y ahí Claudio muere y después, ya en esa época ellos se hacían dioses después de muertos, mañas que les quedaron de los egipcios. Entonces, después de él viene Nerón, y Nerón, también hay una versión en que Nerón era un poeta, un teatrero, era un hombre de las artes, era cualquier cosa menos un gobernante. Mejor dicho, no estaba para eso, y le tocó gobernar. Entonces, es durante la época de Nerón que se da una persecución de los cristianos tan terrible que lo que va es a producir un nivel de admiración y de adhesión al cristianismo, produce el efecto contrario, porque la persecución va a ser tan grande que todo el mundo va a sentir que ese testimonio de morir en condiciones tan terribles por una fe produce un efecto de fuerza interior muy grande. La palabra martirio significa testimonio. El mártir es un testigo, aquel que con su dolor da testimonio de una fe. Entonces es en esa época que son las grandes persecuciones y es cuando las grandes crucifixiones. Y acuérdese que Pedro no quiso morir como Jesús, sino que él moría boca abajo. Y hay son en esas épocas en que también San George está combatiendo en nombre de la fe. Y hay otro personaje que es San Andrews, que lo cuelgan con una cruz invertida, porque él pide que no lo cuelguen como a Jesús. Ese es el patrono de Escocia. La bandera de Escocia es la bandera de San Andrews. La de Inglaterra es la de San Jorge, y la de Irlanda es la de San Patricio, y todas son la bandera del Reino Unido. Y son los mártires de la época de la persecución de los cristianos. Entonces, él va a darle al cristianismo una mística a través de la barbaridad, la brutalidad con que lo persiguió.
hay muchas versiones acerca del incendio de Roma, si él lo provocó o no lo provocó. Eso no es claro. Entonces, en las versiones más fabuladas, el tipo tocaba la lira mientras Roma se incendiaba. El asunto es que la incendie o no la haya incendiado Nerón, el costo político del imperio, del incendio de Roma, sí le cae a él. La responsabilidad del imperio del incendio cae sobre él, y eso es lo que hace que él se suicide, lo cual no lamenta a nadie, pero se suicida. Y con él sale la rama de los claudianos, que son, entonces los claudianos son los primeros, los del imperio. Inclusive otro cuento bonito del tiempo de Octavio, era que Octavio tenía un amigo que fue su gran consejero, que inclusive lo reemplazaba cuando Octavio tenía que salir de campaña o algo así. Este personaje era inmensamente rico y era un hombre que apoyaba las artes, y cuando se retira va a dedicar de la vida pública y de la vida política, va a dedicar toda su fortuna, que era colosal, y toda su energía a la protección de las artes en Roma y de la cultura. El hombre se llamaba Mecenas, y desde ahí viene el mecenazgo, los protectores de la cultura y de las artes, y era un sabio consejero de Octavio Augusto. Entonces había personas de los unos y de los otros. O sea, Roma, como todos los humanos, da de los mejores y de los peores, da Mecenas y da Calígulas, da Octavios y da Nerones, ¿sí? Entonces, ahora, ha sido tan publicitada la historia de los claudianos, que a uno le parece que el imperio se acaba ahí. No, esto dura mucho tiempo más, pero mucho tiempo más. Entonces después vienen los Vespasianos, después vienen Trajano. Ese es el cuadro que les digo, porque esto es una cosa bastante engorrosa. Después vienen los Vespasianos, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, y ahí viene, después de esto el imperio dura muchos siglos más. Y el periodo de la decadencia con respecto al periodo de duración de Roma es relativamente corto. Pero entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahí? Ahí nos pasa que la mayoría de las versiones que nosotros tenemos sobre el Imperio Romano las tenemos por Hollywood. Es ahí donde las hemos visto en Semana Santa. Entonces resulta que, desde otro punto de vista, Hollywood la fundaron 4 judíos emigrantes que habían salido de Austria, Hungría y de Polonia, que habían llegado a los Estados Unidos, y que en la época de la persecución de las patentes por los hombres de Thomas Alva Edison, que tenía la red de las patentes, y como él se inventó todo, entonces cuando usted iba a usar el cinematógrafo tenía que pagarle billete por patentes a Edison. Entonces, para poder hacer cine, pues no se podía pagar a Edison, porque ¿qué hacemos? Entonces, ¿o cómo hago la película? Entonces se compraron una finca, un terreno, en un sitio limítrofe con México. El lugar estaba poblado de unos árboles de abetos. Y entonces pues abetos holly, entonces los árboles de abetos era Hollywood, era el nombre del territorio. Ahí llegan estos 4 judíos y se van a asociar con otro que no es judío, pero que sí piensa como ellos, que es Cecil B. DeMille. Y estos personajes van a empezar a hacer las grandes superproducciones. Entonces, ¿cuáles son las temáticas que ellos tienen? La historia de los judíos, las historias de la Biblia, son las temáticas más recurrentes que ellos van a filmar. Y la historia de los judíos la van a contar en el Imperio Romano desde el punto de vista judío. Entonces, en las historias de los judíos, los malos son los romanos, porque los judíos eran profundamente perseguidos bajo el Imperio Romano. Entonces, porque cuando uno está en la historia de un pueblo, hay que averiguar de quién es la versión, porque la fuente del chisme es clave. ¿Y quién le dijo eso? Pues para saber uno cómo hacemos. Entonces, la versión que nosotros tenemos cinematográficamente es una versión judía y es una versión hollywoodesca. Entonces, el ser la versión de Hollywood hace que prime la historia sobre el rigor histórico. Entonces son tremendamente maniqueístas, no muestran a los romanos malos, pero terriblemente perversos, pervertidos, decadentes desde el primer día, ¿sí? Entonces esa es como la referencia más grande que uno tiene del imperio. Pero está que el imperio, por un lado, dura muchísimo tiempo más,
Por el otro lado, tiene una cantidad de componentes distintos a los pueblos judíos y cristianos. Tiene muchas más historias y muchos más componentes, solo que esos dos pueblos son los que van a tener el cine. Y como son los que van a tener el cine, pues cuentan el cuento como ellos quieren. Entonces, después de esto, viene la época de lo que es Vespasiano y después viene la época de Tito. Y en la época de Tito Livio hay una rebelión muy grande de parte de Judea, porque Judea se le obliga a aceptar los dioses del Olimpo. Ellos no pueden traicionar a Yahvé, y Yahvé exige adhesión y fidelidad total. Entonces ellos no pueden transar. En la fe judía no es negociable. Ellos no pueden por ahí en marzo o abril aceptamos a uno que otro. No lo pueden hacer porque eso atenta contra la esencia misma del ser judío. Entonces ellos así quieran no pueden transar y no querían. Pero los romanos tampoco pueden permitir que venga ninguna provincia a poner la ley sobre qué Dios cree y en qué Dios no cree, porque la condición para pertenecer al Imperio Romano era aceptar uno de los dioses del Olimpo, por lo menos uno, eran 12, no era tan difícil, pero usted no puede hacer eso, ninguno de los dos. Entonces, las permanentes rebeliones atentan contra la estabilidad del imperio, y al atentar contra la estabilidad del imperio, el imperio tiene, una cosa que es muy peligrosa, es ponerse a atentar a los imperios de turno. Eso es muy peligroso, porque los imperios se ven en la obligación de aplastarlo a usted para demostrarle al resto que usted no está pintado en la pared. Porque usted no puede nunca dejar a un imperio como que está pintado en la pared, porque eso no lo permiten los imperios, es muy peligroso. Entonces, las permanentes rebeliones judías ponen en entredicho a los romanos frente al resto de las provincias, y esas son todas las provincias orientales. Entonces los romanos, la confrontación es cada vez mayor, y en el tiempo de Tito Livio es la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí es cuando lo destruyen, ahí es cuando lo destruyen, y ahí empieza, pero es en tiempos de Adriano que realmente va a empezar la diáspora. Es decir, ahí destruyen el templo y empiezan la expulsión, pero ya más adelante es en tiempos de Adriano que se van todos, que se tienen que ir todos, y eso ya es la diáspora. Entonces ahí hay una serie de momentos que son muy intensos y muy importantes en la historia del imaginario judío, porque de ahí en adelante, a partir de Tito Livio, el Imperio Romano le ha declarado la guerra a Judea, y Judea le ha declarado la guerra a Roma. Nunca se llevaron bien, pero había hostilidades. Inclusive el contexto de Jesucristo es un contexto político muy delicado, porque todo el tiempo esperando usted que lo invadan los romanos. Entonces, cuando Jesús es juzgado, las autoridades judías lo entregan a las autoridades romanas. Las autoridades judías son en ese momento, son una provincia ocupada. Judea es ocupada por Roma, ¿cierto? Entonces, cuando usted es una provincia ocupada, usted tiene autoridades superiores a quienes rendir cuentas. Entonces, lo que hacen los judíos es tirarse la pelota el uno para el otro, a tribunales de cada vez mayor instancia, hasta que eso sale de la jurisdicción judía y entra a la jurisdicción romana. Entonces, la situación con Jesús se vuelve en un momento que eso puede ser la chispa que detone la invasión romana sobre ellos, y la invasión romana los va a destruir. Hay una latencia de una situación de invasión inminente de Roma sobre Judea, que está ahí desde hace rato, que está ahí desde los macabeos, que está ahí desde un montón de tiempo atrás. La coyuntura de Jesús es muy peligrosa para Judea, porque la pone de frente a los romanos. Entonces, otra parte de eso es que ellos, lo entregan a los romanos lo terminan ejecutando, lo terminan crucificando, y así, con la crucifixión de Jesús,
surge el cristianismo y surgen todos los mártires, aquellos que van a dar testimonio, por un lado, y por el otro lado queda en punta la pelea entre el pueblo judío y los romanos. Ahí se arman dos líos grandísimos al interior de Roma. Es el cristianismo, por un lado, y por el otro lado, el judaísmo como una situación de punta de lanza frente a los romanos permanentemente y de amenaza de los romanos frente a Judea permanentemente. Y Jesús llegó con un chisme con el que no había llegado nadie. Jesús fue y les dijo que todos los hombres eran iguales a una sociedad de esclavos. Porque todo esto está basado en el trabajo esclavo, no va a creer que todo es dicha. ¿O de dónde? El billete sale de Egipto, sí, pero lo hacen el trabajo, lo hacen los esclavos. Esclavos que pueden llegar a ser libertos, el tipo de esclavitud que existía en Roma, como el tipo de esclavitud que existía en Arabia, como el tipo de esclavitud que existía en África, es completamente diferente a la esclavitud contra la raza negra que montarían los europeos. Porque la esclavitud que montan los europeos es eterna, por raza, para siempre, es una condena contra un pueblo de la tierra. La esclavitud normalmente era un problema de deudas o era un problema de derrota en la guerra. Usted perdía una guerra y lo vendían como esclavo. O usted no podía pagar una deuda y la pagaba con la esclavitud. Pero eventualmente usted tenía la condición de poderse liberar. No era de por vida. Pero la esclavitud sí era un sistema económico. Entonces, y la vida de los esclavos nunca ha sido chévere para nadie. Entonces, sobre una sociedad que se sustenta económicamente sobre la esclavitud, Jesús dijo que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Y eso no lo había dicho nadie. Nunca, el chisme sí fue totalmente nuevo. Entonces, claro, eso abre los ojos a una gran cantidad de población que no tenía chance dentro del imperio por sus mismas condiciones. Y empieza a mirar, trae otra mirada totalmente diferente y tiene contenido social, político y de fe muy poderoso. Entonces, empieza siendo lentamente una fuerza que se va constituyendo al interior del Imperio Romano. Luego va a ser paralela al imperio y luego va a ser superior al Imperio Romano. Pero en un principio es así. Entonces, en un principio los cristianos se tienen que meter en las catacumbas porque son muy perseguidos. En la época de Nerón son terriblemente perseguidos. Además que todas estas cosas de la esclavitud son muy complejas porque en ninguna sociedad del mundo antiguo y de antes del siglo XX en Occidente, la mujer tuvo más condiciones de derechos políticos que en Roma. Ahí sí las mujeres mandaban y ahí la voz de las mujeres era muy importante. En Roma y en Egipto también, pero en Roma fundamentalmente, en Grecia, mire, lo chévere de Grecia es el legado, pero eso no era divertido para las mujeres allá. En cambio en Roma sí. Y buena parte de las prebendas, digamos, de las mujeres venían sobre la esclavitud. Había todo un sistema de esclavos que les permitía una cantidad de derechos políticos, sobre todo a las mujeres patricias. Entonces, esa era una sociedad, digamos, sobre el tapete de la esclavitud estaba montada una sociedad que era chévere para todo el mundo, pero sobre el tapete de la esclavitud. Entonces, el tapetico de la esclavitud es grande y hay toda una nueva mirada de igualdad. Nunca en el mundo antiguo se habló de la igualdad. En la democracia ateniense era entre padre y madre, de hijo de padre y madre ateniense, nacido en Atenas, varón, 4 gatos. Sí, la idea era buenísima, pero realmente la aplicabilidad era un club, el club de los que votan. Entonces, resulta que esto del cristianismo sí trae una cosa completamente nueva. Nadie había hablado de eso y en el cristianismo se tienen que meter en las catacumbas porque los están persiguiendo en la época de Nerón. Los están persiguiendo terriblemente. Alguien tiene que organizar la defensa y la resistencia de los cristianos. Los que organizan la defensa y la resistencia de los cristianos, en un principio, es un instrumento de supervivencia, como el entrenador que tiene que organizar un salvamento al lado de un naufragio. Pues cuando todo el mundo está ahogando en el agua no nos podemos poner a discutir cuál es la estrategia de salvación, sino alguien ordena y todo el mundo obedece. Entonces, en un principio, los que coordinan la supervivencia de los cristianos son unos organizadores que en ese momento no tienen mayor jerarquía, sino que son organizadores, ¿sí?
Después, a medida que el cristianismo se vaya consolidando, los organizadores pasan a desarrollar una liturgia, un ritual, y esos organizadores se vuelven los administradores de esa liturgia, y los administradores de esa liturgia después se vuelven los clérigos, y se van a volver los sacerdotes, y el cristianismo desarrolla una jerarquía de sacerdocio desde el tiempo de la inicial defensa frente a las persecuciones de la época de Nerón. Hay un libro que se llama Héroes y Herejes, que va contando las historias de los tiempos de la persecución. Entonces, que es sobre el que va contando estas historias. Entonces, van creciendo los cristianos, pero la persecución contra ellos es verdaderamente aterradora, y la fe con la que ellos resisten es una cosa que transmite, que se contagia, que va a producir esa fuerza tan grande que convence a los otros solo por la fe del otro, por el testimonio que el otro da. Entonces, por eso es que las banderas, los santos de toda Europa son esos mártires cristianos que dieron su vida en tiempos del Imperio Romano. Entonces, está sucediendo eso por ese lado. Eso va a crecer y crecer y crecer hasta convertirse en una cosa absolutamente impresionante. Y por el otro lado están los judíos. Entonces, en tiempo de Nerón viene la persecución contra los cristianos, y en tiempo de Nerón viene la muerte. Hay un libro, un cuento, en el libro que se llama La Marca de España, y el cuento es de la muerte de Séneca. Y Séneca es, en tiempos de Nerón, uno de los grandes sabios de la Hispania, de Córdoba, uno de los grandes filósofos, un hombre de pensamiento universal, a quien Nerón lo manda a matar, le da la opción de suicidio. En esa época, cuando usted, en una conspiración, cuando había alguien de muy alto rango, usted le daba la opción de suicidio, le daba la daga. Y ese cuento es la historia de cómo Séneca va muriendo. Entonces, eso lo escribe Enrique Serrano, que es un colombiano, y ese es un cuento buenísimo de cómo toda la reflexión que Séneca hace sobre la vida y la muerte, casi parecido a cuando está muriendo Sócrates, en el momento en que Nerón lo manda a matar, lo manda a hacerse suicidar, y dice que Nerón no puede soportar la sabiduría de Séneca, o sea, no puede soportar, la mezcla de la sabiduría, digamos, de la envidia por la sabiduría de Séneca, con el desprecio por sí mismo, lo convierten en un hombre terriblemente cruel y brutal, que condena a Séneca a la muerte. Entonces, en la época de Nerón hay un ocaso, otra vez, porque el tipo estaba loco como las arañas también, ¿sí? Y el tipo después se suicida, pero deja montada una persecución con los cristianos terrible. Entonces, el primer cristiano se va creciendo y se va creciendo. Y luego ahí, con él mueren los claudianos, y es cuando les digo que llegan los Vespasianos, Tito Livio, Trajano, Adriano, esa otra rama distinta que va a seguir el imperio, y eso sigue chévere. Créanme, hay menos miniseries sobre ellos, pero ellos fueron grandes gobernantes. Lo que pasa es que estos ya no eran dinastías, estos ya eran hombres que ponían muchas veces los generales, o eran hijos adoptivos, pero ya no es una dinastía, digamos, una rama familiar sanguínea como la de los claudianos, ya no va a haber después. Todos estos trajanos y todos estos son sucesiones de hijos adoptivos, pero ya no van a ser, digamos, los de la rama sanguínea. Eso es lo que cambia. Pero el imperio sigue mucho tiempo más. Digamos, la imagen que dan de la decadencia del Imperio Romano es como si hubiera decaído pues desde Octavio, o sea, desde el principio. No, esto dura como unos 7 siglos, chévere. Eso es después, cuando ya en las últimas etapas. Pero digamos, siempre se sobrevalora el tiempo de la decadencia. El tiempo del imperio fue mucho más. Entonces, ya después, en tiempos de Tito Livio, después en tiempos de Adriano, hay varias cosas, y de Vespasiano. Hay un momento en que los judíos tienen una fortaleza, eso es muy importante para el imaginario judío, tienen una fortaleza gigantesca en la cima de una montaña. Los romanos empiezan a crear una fortaleza alrededor de la fortaleza judía, y duran haciéndola años. En esa época nadie tenía afán, duran haciéndola un montón de tiempo. Cuando ya la fortaleza está lista y los judíos están completamente cercados y están completamente rodeados, en ese momento, cuando se ven perdidos,
prefieren, en lugar de entregarse a los romanos y admitirse vencidos, 500 se desbarrancan, se botan por el peñasco de Masada. Se llamaba la fortaleza así, Masada. Entonces ellos se matan, se empiezan a arrojar desde lo alto del abismo hacia la profundidad para no ser tomados por los romanos. Dicen que algunos se romanizaron, otros dicen que la mayoría murió ahí. Hoy por hoy, cada judío tiene que ir a los 13 años, subir hasta allá, pararse en la cima de la fortaleza donde se despempacaron todos para el abismo y gritar: nunca más Masada. Eso es una parte muy importante en el imaginario judío, porque es el símbolo, digamos, no solamente de su resistencia, de su heroísmo, sino de aquello que no están dispuestos a aguantar que les vuelva a suceder en adelante. A ellos ya les había destruido el templo los babilonios, les destruye el templo Tito Livio, viene lo de Masada, y ya finalmente en el tiempo de Adriano, además son historias muy contradictorias, porque por ejemplo Tito Livio estuvo mucho tiempo en Judea y se enamoró muchísimo de una mujer que se llamaba Berenice, y eso fue un amor así legendario como el de Tristán y Isolda, e igualmente imposible, y se adoraron, y después a Tito Livio lo nombran emperador, y cuando Tito Livio va a ser emperador le toca aplastar la rebelión de Judea y le toca la destrucción del templo del pueblo de la mujer que él adoró. Entonces era un desgarramiento muy grave, porque él tenía que actuar como emperador romano y estaba frente a un pueblo que era el pueblo de la mujer que adoraba, que era Berenice. Entonces Tito destruye el templo, luego viene todo lo de Masada, y ya en tiempos de Adriano se da la diáspora. Y la diáspora significa que los judíos son expulsados de Judea por los romanos. Roma decreta la total salida, la expulsión de los judíos de su propia tierra. Y esa era la tierra de Abraham, la tierra de Yahvé, la tierra de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Salomón. Era la tierra de todo el combo, y lo sacaron de allá. Entonces esa tierra se vuelve una tierra mítica. Ellos tienen que salir de su tierra expulsados por los romanos, y se van por el mundo y tienen que llevar la tierra en su corazón, porque los pueblos que no tienen derecho a una tierra tienen que llevarla en el alma. Entonces, para llevar la tierra en su corazón, ellos desarrollan dos tendencias. Una que es la parte escrita, que mantiene la letra impresa para que no se pierda, y otra que es la parte de la tradición oral, que es la que cambia con los tiempos. Van a estar en muchas partes del mundo, van a recorrer muchas, van a oír en muchas lenguas, van a comer muchas cosas, van a estar muy lejos durante mucho tiempo, no se sabe cuánto. Entonces, una es la Halaka y la otra es la Agada. La Halaka y la Agada juntas forman el Talmud, y con eso salen ellos y la tierra en su corazón. Entonces ellos salen. ¿Qué significa tener la tierra en el corazón? Usted no se puede mezclar con nadie, porque si usted se mezcla y se asimila a otra cultura, pierde la patria que lleva en el corazón. La garantía de existencia del pueblo judío es el seguir siendo indisolublemente judíos, el hacer sus tradiciones siempre y en todo lugar, en observar la Pascua, en recordarlo todo. La ritualidad entre los judíos es una garantía de patria. Ellos son un pueblo, una religión, una raza, una patria, todo a la vez. Y nada de eso existe en un territorio, tiene que existir en el simbolismo cotidiano. Entonces no se pueden casar con gente de otras religiones, porque inmediatamente la religión judía se transmite por la madre. La mujer da la religión. Si la madre tiene hijos con hombres de otras religiones, entonces ahí hay una mezcla de religiones. Entonces, hemos dicho, es muy importante entender esto, porque si uno no entiende las convenciones de los judíos en el mundo, entonces los judíos no se mezclan, y en la época de los estados nacionales no son de ningún estado nacional. Ellos realmente no son judíos polacos ni judíos alemanes, son judíos, fundamentalmente judíos. Entonces se van de allá expulsados por los romanos y van a llegar a dos lugares. Unos van a llegar
a lo que en ese momento en la lengua de ellos se llamaba Sefarat, España, y van a ser los judíos sefarditas. Son hombres y mujeres de pieles aceitunas. Y otros van a llegar al este del Rin, en la frontera con los hermanos. Y el este del Rin se llama Ashken. Los que viven al este del Rin, en Ashken, se llamarán Ashkenazis, judíos Ashkenazis. Ellos son los pelirrojos, son los que tienen el pelo rojo pecoso, así estilo Woody Allen, esos son Ashkenazis. Y los aceitunos son sefarditas. Y de otro lado, por una cosa muy misteriosa en la historia, hay un pueblo del interior de Rusia que se van a llamar los cázaros, con Z, no cátaros, cázaros, porque los cátaros son otros, los cátaros son entre Francia y España. Estos cázaros se convertirán voluntariamente al judaísmo. Entonces, cosa además que es muy rara, porque al judaísmo no hay conversión. Usted nace porque su madre viene de allá, porque usted viene de la casa de David. Sin embargo, ellos se van a convertir. Y los ashkenazis van a vivir en todo lo que es Ashken, el norte del Rin, Alemania. Y los otros van a vivir en España, Sefarat. Y en Sefarat van a crear una civilización después muy poderosa. En tiempos de los árabes y del califato de Córdoba, estos judíos sefarditas serán los grandes intelectuales del riquísimo mundo de Córdoba. Y los judíos del Ashken también serán muy productivos a nivel de las artes en las épocas de la Universidad de Cracovia y en Polonia, donde van a tener una trayectoria muy importante. Por eso hay tantísimos judíos en la Europa oriental cuando llegue el siglo XX, pero están desde aquí. Entonces salen en la época del Imperio Romano con la promesa de volver algún día a su patria, y pasan 2000 años. Ellos tienen que regresar algún día, y por eso después de la Segunda Guerra Mundial la reclamación sobre dónde queda el Estado de Israel devuelve a los tiempos romanos. Entonces fíjese cómo cuando uno está hablando de Roma termina hablando de todas estas cosas. Y termina hablando, el templo quedó totalmente destruido, según venía una misma de las profecías, pero quedó una parecita, un murito del templo. Ese muro que quedó es el muro de las lamentaciones, y ese es el ícono hoy por hoy de los judíos en Israel, porque es lo que queda del templo. Pero todo esto uno no lo entiende si no entiende el contexto del Imperio Romano. Y más adelante no va a poder entender el cristianismo si no entiende la universalidad del Imperio Romano, porque sin la universalidad del Imperio Romano no hubiera podido existir la universalidad del cristianismo. El cristianismo no se hubiera podido universalizar si no hubiera existido un mundo universal en el cual ese mensaje pudiera llegar y ser oído por tantos en tantos lugares. Entonces, estos pueblos van a ser paralelos, y el destino del imperio va a hacer que el destino de estos pueblos esté ligado al suyo. Y va a legar, entonces, ¿qué pasa? El Imperio Romano ata a su suerte la suerte de la gran mayoría de los pueblos europeos. Ligados al destino del Imperio Romano va a estar el destino de los celtas, de los germanos, de los judíos, de los cristianos, de los pueblos de Oriente. Todo el mundo está encombado con el Imperio Romano de una o de otra manera, porque todos los caminos conducen a Roma, literalmente. O sea, llegamos a un momento en que no hay mundo fuera de Roma, y lo que hay fuera de Roma, eso es monte, mejor dicho, nadie lo considera parte del mundo civilizado. Entonces, fuera de Roma, ¿qué quedan? Las legiones romanas, arriba, muy arriba los vikingos, quietos todavía, ¿sí? Queda el mundo celta, totalmente aislado, desarrollando sus propias tradiciones, su propia riqueza, su propia mirada del mundo. Pues esa cultura es muy fuerte y logra sobrevivir, y de todas maneras está muy presente en Europa, a pesar de toda la cantidad de tiempo romano que hubo encima. Ellos logran sobrevivir. Vuelvo a decirles que es muy importante leer Asterix y Obelix, teniendo en cuenta que Asterix lo escriben los galos, y que es una tomadura de pelo al Imperio Romano, porque hablan de la provincia gala, que durante 250 años resistió la dominación del Imperio Romano, y es desde el punto de vista de ellos, pero es un tratado sobre la cultura europea, y da una mano de información sobre el Imperio Romano. Ahí mamando gallo,
sí, porque eso es para sentarse a leer un domingo por la mañana, son cómics. Pero son cómics que le van contando a usted una gran cantidad de información sobre el Imperio Romano y que con mucho humor le revelan muchos secretos sobre la cultura europea. Es una mirada bastante penetrante, es caricaturesca, sí, porque los héroes son galos. Entonces los romanos que llegaron a ser semejante imperio los conocemos es por los pueblos que los van a caricaturizar, por Hollywood, los conocemos por Asterix, los conocemos por todos los demás pueblos distintos a ellos mismos, pero todos se referían a un imperio que le daba sopa y seco al resto. Fue una cultura absolutamente colosal. Entonces el Imperio Romano sigue consolidándose, inclusive ya cuando viene la época de los antoninos, que son los hispanos, los que vienen de la Hispania, porque España fue una parte importantísima de la provincia de Hispania fue muy importante dentro del Imperio Romano, de ahí vienen los antoninos, y hubo uno que se llamaba Antonino Pío, que fue tan buen gobernante que durante su época no hubo una sola guerra, y entonces nadie lo recuerda, porque hubo 30 años de paz. Entonces, no, el tipo era tan chévere que nadie lo recuerda. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo así? Pues entonces tiene que haber toda clase de cataclismos, horrores, corruptelas, para que quede usted en la historia, y si coge y se porta divinamente nadie lo nota. Entonces hay épocas largas entre los antoninos, épocas de mucha prosperidad, y el imperio continúa. Y en la época de Adriano, Margarit Yourcenar nos cuenta la historia de cómo Cristo todavía no había llegado, todavía no era reconocido universalmente, pero los dioses del Olimpo ya habían muerto. Y hubo una época entonces en que el hombre estuvo solo, antes de la llegada de los nuevos dioses, del nuevo Dios. Entonces, esa soledad de la época de Adriano, que dice Margarit Yourcenar, viene muy a estas épocas en que todos los dioses, los íconos, se fueron derrumbando y quedamos en un mundo donde no han llegado los otros dioses y ya han muerto los que hay, un mundo vacío. Es este en el que nosotros vivimos ahora, que ella siempre nos recuerda los tiempos de Adriano, los tiempos en que el hombre estuvo solo. Entonces esto continúa después en toda la época de los antoninos, y los antoninos lo hacen bien. Digamos, hay una continuidad de gobierno que permite mantener el imperio, hasta que el imperio, ahora, siempre hay rebeliones en Oriente, siempre, ya sea por Judea, ya sea por los armenios, siempre hay guerras en Oriente, porque en Oriente la presencia del imperio era mucho más guerrera y menos civilizadora que en Occidente, porque entre otras cosas esas culturas son muchísimo más refinadas, las orientales. Entonces, por Oriente se nos va a armar un hueco así de grande, por Oriente es que se nos va a romper el imperio en algún momento. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes. Roma se inventó la moda, porque en sus mejores épocas, cuando empezaron a llegar esos misteriosos sustancias, llegó una cosa que se deshacía en los dedos. La primera vez que la vieron quedaron paralizados de su belleza. La gente la tocaba y eso parecía agüita. Nadie sabía qué era, y era de una vistosidad maravillosa, la seda. Entonces, cuando llegan a Roma las rutas de la seda que vienen de China, los romanos no se la creen. Eso es demasiado bonito. Entonces los romanos, que tenían estos niveles de vida tan supremamente grandes, los romanos eran una sociedad opulenta en esa época, y ya no tenían mucho que hacer. Muchos de las capas romanas vivían frescos de la vida. Entonces llega la seda, y la seda los romanos la adoptan en miles de colores. Además la seda, como se deshace, siempre hay que traer más, porque ella es etérea. Entonces van trayendo cada vez más, y cada vez más finas, y cada vez en colores más maravillosos. La ruta de la seda terminaba en Roma, arrancaba en China, pasaba por el valle de Tarim, pasaba luego a lo que era toda la parte de Uzbekistán, Samarcanda, de ahí llegaba a Palmira, de Palmira pasaba por Siria, y de ahí cogía el Mediterráneo, pasaba por Alejandría, y ahí llegaba hasta Roma. Roma era el final de la ruta de la seda. Por dicho, Roma era el epicentro del mundo en esa época. Entonces allá llegaba la ruta de la seda, y los romanos se ponían estas sedas tan maravillosas. Ya después las togas se empezaron a hacer en seda, todo era una maravilla, y es a partir del gusto por la seda y del lujo con que vivían los romanos que se inventan la moda. Entonces, ¿cómo fuera usted a los juegos del Coliseo
con qué sedas vistiera, eso determinaba si usted estaba o no estaba en la jugada. Entonces, ese mundo de la moda, que fíjese que es tan característico de la Italia de hoy, ese mundo es romano, viene de entonces. Entonces, hoy por hoy, Italia sigue siendo uno de los centros importantísimos de la moda. Eso les viene de tiempos romanos, toda esa estética del vestido, todo el desarrollo del vestido y el desarrollo de la seda, digamos como moda, como un factor de prestigio social, lo imponen los romanos. Entonces Roma llega a ser todo. O sea, en Roma estaban las instituciones, en Roma estaban las bibliotecas, en Roma estaba el pensamiento que habían traído de los griegos, en Roma estaban los dioses, a Roma llegaban los caminos, de Roma venían las legiones, el mundo era romano. Y la Pax Romana es un sistema geopolítico de estabilidad a través de acatar todo el mundo a la autoridad de los romanos. Eso es la Pax Romana. Entonces, eso va a generar una gran estabilidad, pero la pelea esa que tenemos con Oriente permanentemente nos hace estar allá en situación de conflicto. Hay un momento en que esto no se va a poder gobernar. Es un imperio muy grande, muy grande. Ya ha pasado mucho tiempo, ya ha habido otra vez esas rivalidades entre generales que teníamos en los tiempos de la República. Ya sigue habiendo hostilidades, ya no ha vuelto a haber esos últimos hombres que sean capaces de mantener la cohesión, y a través de los diferentes problemas que tenemos con Oriente, vamos a mandar un montón de gente para allá para que usted me queda mirando a los de Oriente y yo me quedo aquí con Occidente, porque es que allá hay rebeliones permanentes. Y aquí yo necesito cuidar las fronteras porque los hermanos, yo no sé por qué, pero cada vez están más cerca, ole. La última vez los había visto lejos y mire, los tengo aquí. Entonces yo no sé qué será lo que está pasando, pero la frontera del Rin está cediendo y hay que poner mucha gente ahí. Entonces yo no alcanzo a estar allá y no alcanzo a estar aquí, a repicar y a estar en la procesión al mismo tiempo, yo no alcanzo. Entonces, para poder gobernar esto así como tan ingobernable, ya porque hay un momento en que es casi todo el mundo lo que es Roma, en ese momento se nos parte. Entonces viene la Roma de Oriente y viene la Roma de Occidente, y eso parte la historia entre Oriente y Occidente. Entonces, lo que va en la última parte, los equites, que eran los que habían sido los funcionarios, no solamente eran los caballeros de las peleas, sino también eran los funcionarios. Ya va a haber un momento en que cada vez hay menos romanos y cada vez hay más ciudadanos de todas partes del imperio, y cada vez el mundo romano se va encogiendo dentro de la misma Roma, y cada vez hay gente de todas partes, y los cristianos se van haciendo cada vez más y más fuertes, y va a llegar un momento en que los cristianos van a ser ya, pasan de ser perseguidos a la época en que Constantino se vaya a declarar cristiano, y van a ser los que van a tener los funcionarios se van a volver cristianos, y en la medida en que los funcionarios sean cristianos, la información del imperio romano va a quedar en manos del cristianismo. Entonces ahí hay como unas líneas de cambio de Lichín. Si ustedes alguna vez han mirado lo que es el Lichín, eso tiene una mirada y otra para el otro lado, dice una cosa y todo lo contrario. Entonces, por un lado, el imperio se fue haciendo cada vez más grande, pero a medida que se fue haciendo más grande, fue perdiendo más control sobre sí mismo desde el eje. Y los cristianos van a ser cada vez más fuertes, cada vez más poderosos. Los cristianos van a tener todos los niveles de documentación del imperio. Y cuando el imperio, en el momento en que el imperio ya no vaya a aguantar más, los únicos que van a tener una propuesta que para darle al mundo a cambio de la caída de ese imperio van a ser los cristianos, porque su reino no es de este mundo. Lo que ellos proponen, lo que defiende el Cristo, no lo destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. Entonces se va dando como una melange, como una mezcla entre la decadencia de los romanos y el ascenso del mundo cristiano, y el imperio que se va partiendo, la decadencia del imperio, la germanización del imperio romano, porque los germanos ahí sí se van a meter. Y todo eso junto es lo que vamos a llamar la decadencia. Como Roma era todo el mundo, el día que cae el imperio romano, pues se acaba el mundo, porque ¿qué hacemos? ¿No es que el mundo era Roma? Entonces la caída de Roma es apague y vámonos, porque ¿para dónde cogemos? Si toda la organización del mundo era romana, el día que cae Roma, esto es de cogerse la cabeza a las dos manos
y salir corriendo, porque ¿qué vamos a hacer si se acaba el Imperio Romano? Después, ¿cómo era que dura como 11 siglos Occidente en reponerse de eso y mirar a ver qué hace? Es, digamos, explicar la grandeza del Imperio Romano le da a uno la imagen de por qué su caída arrastra con Occidente. Y explicar la grandeza del Imperio Romano es explicar por qué lo que llamamos Occidente es fundamentalmente Roma. Roma con toda su herencia griega. Entonces, lo que son los germanos y su papel dentro de esta jugada cuando caen las fronteras del Rin, la manera como el cristianismo se va asentando y evolucionando dentro de Roma, la manera como los gobernantes romanos ya no dan la talla, cómo se parte el imperio, cómo va decayendo y cómo su caída es tan colosal que da lugar a otro mundo totalmente distinto. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Ahorita dejamos todos los caminos conduciendo a Roma. Gracias.